Repetimos, nuestro invitado es Diego Arias, combatiente del M-19 de los 14 años, con una experiencia tremenda de la violencia, pero ahora desde la paz. Bueno, Diego, ¿conectó a la opinión pública el presidente? Yo sí creo, en términos de lo básico, de hacer oficial y de manera formal, digamos, lo que está aconteciendo en el diálogo de aproximación con la FARC, despejó dudas y precisó muy bien los términos en los que puede ocurrir un diálogo sin abrir espacio para preguntas o debates. ¿Faltó o no faltó también la declaración de las FARC? Total, y no fue un buen comienzo en el sentido de que tratándose de una exploración preliminar hubiera sido muy bueno que conjuntamente, de una manera oficiosa, hubiera sido comunicado este tema. Uno de los puntos de ese preacuerdo, antes de ello, ¿el preacuerdo se firmó ya, Diego, en La Habana? Yo quiero creer que sí, estoy positivamente seguro de que tiene que haber un documento base que establece una ruta, una metodología para iniciar un diálogo de paz. Ha dicho el presidente, no se repetirán los errores del pasado. Usted, con todo ese bagaje, con toda esa experiencia, ¿qué no se debe repetir? Yo creo que particularmente hay una sensación de que tres cosas fueron un error del pasado. El primero, hacer zonas de despejo, pedirle a nuestra fuerza pública que desmilitarizara o se despejaran zonas y se perdiera el control territorial de algunas zonas. Eso no se va a hacer. El segundo, pensar que en una negociación de paz es posible abocar una discusión o una concertación sobre 14 puntos que prácticamente serían lo más parecido a una revolución. Creo que la agenda tiene que ser proporcional a otro tipo de realidades. Y lo tercero, que se atribuye a haber sido un error, que no estoy seguro si sea un error, y más adelante podremos hablar de eso, Jairo y televidentes, es que se dialogó en medio del conflicto. Yo creo que a esos, por lo menos dos elementos primeros, se refiere no repetir los errores del pasado, porque en relación al tercero, el propio presidente de la República ha dicho que se va a seguir en el esfuerzo ofensivo de la fuerza pública y no se va a despejar ni un centímetro del territorio nacional. Diego, pero tenemos que informar a la opinión pública y ese es el mensaje que este medio quiere dar, este programa, sobre todo que es informativo y de información sencilla al televidente, es el siguiente. Eso va a seguir hasta el 2 de octubre en Oslo. Primero es el preacuerdo en La Habana, luego el cese al fuego no lo va a haber. Pues Jairo, lo que se ha hablado es que el inicio de las negociaciones formales se instala en una mesa en Oslo, Noruega, capital de Noruega, el día 5 de octubre, que a propósito me emociona porque es el día de mi nacimiento y creo para mí en lo personal tiene un profundo significado eso. Y posteriormente la idea es que instalada esa mesa el diálogo vuelve a La Habana. Mientras tanto, y creo yo que por un tiempo razonable, ese diálogo y ese acercamiento con las FARC va a ocurrir lamentablemente en medio del conflicto armado, de suerte que sería muy bueno que al menos algunas acciones desproporcionadas de parte de la guerrilla, de ataques a la población civil, a poblaciones, etcétera, algún otro tipo de operaciones de parte del Estado pudieran quedar por lo menos restringidas, porque el otro asunto, Jairo y televidentes, tengo lamentablemente que expresar esta posición, es que meterse en acordar un cese al fuego en este momento implicaría ya una decisión de tal tipo que todos los combatientes de las FARC se agruparan en zonas determinadas, no más de 3 o 4, para poder hacer una verificación. Una verificación sobre la cantidad de frentes que tiene las FARC, que son 70, sería absolutamente imposible. Y terminaríamos, Jairo y televidentes, discutiendo si las FARC o el ejército violaron la tregua del cese al fuego y perdemos el sentido de lo que es la búsqueda de la paz. ¿Quién hace esa verificación? ¿Qué organismo está preparado? De manera que es casi que un imposible técnico, a pesar del buen deseo y buen sentimiento que todos queremos de que no haya más barbarie, no haya más secuestro, etcétera. Pero independiente que no haya cese al fuego, creo que es válido reclamarle en particular a la guerrilla un cese de algunas acciones que afectan particularmente a la población civil. Diego, y hablando en esto precisamente de que no se repitan los errores del pasado, el otro punto sumamente importante. No se va a desmilitarizar un centímetro del país. Este modelo de negociación es distinto del que todos los colombianos tenemos como referencia, que fue la experiencia que se conoce como el Caguán, que yo creo que además hay que reconocer el espíritu, no obstante la ingenuidad y otras cosas que se le puedan atribuir al expresidente Pastrana, pero creo que tuvo una intención en la dirección correcta, pero además como mandato de 10 millones de colombianos que habían votado el mandato por la paz, la vida y la libertad en 26 de octubre de 1997. De manera que el gran error allí fue ir con ingenuidad a un proceso que no tenía una ruta definida
y hacerlo en Colombia en un territorio que se despejó y sobre el cual el Estado colombiano perdió control. Esta vez, Diego Arias, no va a haber silla vacía. No la va a haber porque las FARC, hasta donde todos tenemos entendido, si son informaciones de prensa, ha delegado en un grupo de voceros, algunos dicen que son 3 o 5, pero independiente de eso, los nombres que se han mencionado son personas muy representativas de la FARC, para no mencionar que cualquier cosa que toque que consultar con la máxima dirigencia de las FARC, que son Timochenko y son Iván Márquez, es tan fácil como viajar de La Habana a Caracas. Sí. Y bien vale la pena también señalar que uno de los puntos es 5 de octubre. Aquí hay mesa, 4 de la FARC y creo que 4 del gobierno, que ahora hablamos de ellos puntualmente. Sus nombres. Pero de aquí no nos paramos. Aquí no nos paramos hasta que no haya un acuerdo. ¿Qué significa eso? Yo le voy a contar un poco y muy rápidamente, porque el tiempo apremia, Sí. la experiencia un poco que vimos en El Salvador con el Frente Farabundo Martí, y es que después de varios intentos de paz, el gobierno salvadoreño y la guerrilla del Farabundo Martí, a la cual yo pertenecía en El Salvador, íbamos a la mesa de negociación, digamos, vendiendo la idea de que queríamos la paz, pero sencillamente tratando de acumular políticamente en favor del proyecto revolucionario, desgastando al adversario y ganando tiempo militar para fortalecer, digamos, la propuesta de guerra. Hubo un punto donde finalmente dijimos, la guerra no va más, no hay posibilidades, cambiaron las condiciones internacionales, se cayó el muro de Berlín, los sandinistas perdieron el poder en Nicaragua y en El Salvador sentíamos un agotamiento en la sociedad civil, en la población de la guerra, de manera que dijimos, aquí no es posible mamar gallo con el tema de la paz. Y entonces sí hubo un momento donde unas conversaciones secretas en Oslo, también Noruega, entre el gobierno salvadoreño, acompañado de Naciones Unidas y la guerrilla del Farabundo Martí, y después de un diálogo de aproximadamente 3 o 4 meses se tomó una decisión que es muy parecida a lo que está ocurriendo en Colombia. Dijeron, listo, la guerra no va más, nos vamos a sentar a negociar. Nadie dice que va a ser fácil, pero aquí no nos paramos. No, venga Diego, si perdón, no le ponemos perdón fin al Diego, conflicto. perdón, acápite. Pero no tanto hagamos, sí, la historia universal de procesos de paz es importante, pero no, vamos a la médula colombiana. Usted hizo parte del M-19, el proceso también de arreglo, de reinserción del M-19 a la sociedad política de Colombia. ¿Cómo fue eso? Y hasta el momento, ¿ha tenido o no ha tenido éxito ese acuerdo? Pues para ponerlo en paralelo, yo quiero decir que nosotros el primer intento de paz que hicimos, lo hicimos con Belisario Betancur, que Sí. firmó incluso una tregua con nosotros en Corinto, Cauca, ¿Cómo no? pero ni el gobierno ni nosotros en ese momento realmente estábamos decididos a hacer la paz. Y fue en 1990, producto de muchos hechos, el Palacio de Justicia y otros, que el M-19 de conjunto tomó la decisión, no vamos más a la guerra, y nos sentamos a conversar con el gobierno, decididos a que no nos parábamos sin que hubiera un arreglo en términos de un fin del conflicto armado que nosotros habíamos hecho. Y creo que, no obstante las dificultades, muchas otras cosas, esa experiencia del M-19, Jairo y televidentes, y de otros grupos que un año después, en 1991, el EPL, el grupo Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y la Corriente de Renovación Socialista entraron también en esa tónica, lo que demuestra es que la paz pactada es la mejor de las paces posibles. Y esa paz de nosotros y de estos otros grupos mostró que esa paz era viable y por supuesto que no solo la hemos honrado, Jairo, sino que le sirvió profundamente a cambios políticos y sociales Ya. a este país. La paz dialogada es la buena paz lograda, no la paz por la vía militar. A la paz se puede llegar de muchas maneras, incluida lo que llaman la Pax con X romana, que es el triunfo sobre el adversario, pero hay un camino más corto. Y finalmente, si a la base de un conflicto hay un desentendimiento que puede arreglarse en una mesa, ¿por qué no acortar los tiempos y los costos humanos, colectivos e individuales que trae una guerra y convenir al fin de esa guerra cediendo mutuamente uno y otro lado como una ganancia, digamos, colectiva de ambas partes para que no haya más violencia y no haya más de sangre en este país? No hay otro tema, queridos televidentes, y ojalá esto prosiga. Ahora ustedes dirán, estos dos señores allá están como muy optimistas. Yo quiero que hablemos con Diego Arias ahora eso, si realmente estamos pecando de optimista. Este es un programa para la memoria, este es un programa con alma social y este es un programa que quiere ayudar a que se cristalice la paz en Colombia.